Jonás no huyó por miedo. Nos han enseñado que el profeta escapó porque temía a los asirios, pero la verdad es mucho más oscura y perturbadora. Él sabía algo que nadie más entendía. Sabía que si iba a Nínive y predicaba el mensaje de Dios, esa ciudad maldita no sería destruida. Sabía que Dios los perdonaría, y eso era lo que más odiaba. Esta no es solo la historia de un hombre que intentó escapar de Dios. Es la historia de un hombre consumido por su propio rencor, atrapado en una lucha interna entre la justicia y la misericordia. ¿Qué secreto guardaba Jonás? ¿Por qué prefería morir antes que ver a Nínive arrepentirse? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre nuestra propia relación con Dios? Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en la que ves el perdón y la gracia de Dios. No olvides suscribirte, compartir este vídeo y dejar tu comentario. Prepárate para descubrir el secreto oculto por el cual Jonás huyó de Dios. El viento soplaba con fuerza en las colinas de Gat-Hefer, un pequeño poblado en la región de Zabulón. Las estrellas centelleaban sobre el horizonte, testigos silenciosos de los designios divinos que tejían el destino de los hombres. En una casa humilde, iluminada apenas por el titilar de una lámpara de aceite, un hombre de barba espesa y ojos ensombrecidos por la preocupación se mantenía en vela. Se trataba de Jonás, hijo de Amitai, un profeta de Yahvé cuya fama se había extendido por Israel, aunque su presencia entre el pueblo era esquiva y distante. Desde hacía años, Jonás había transmitido mensajes de Dios a la nación, proclamando advertencias sobre los enemigos de Israel y anunciando promesas de restauración para su pueblo. Sin embargo, a diferencia de otros profetas que recorrían los caminos predicando con fervor, Jonás prefería la soledad. No era un hombre que buscara multitudes, ni el reconocimiento de los gobernantes. Su labor consistía en recibir la palabra de Yahvé y transmitirla con fidelidad, pero su espíritu se inclinaba más al retiro que a la exposición pública. Esa noche, mientras el silencio de la aldea solo era interrumpido por el ulular del viento entre los árboles, una inquietud desconocida se apoderó de él. Su respiración se tornó pesada, su pecho se oprimió con una sensación que no lograba comprender. Sabía que algo estaba por suceder, algo que alteraría el curso de su existencia. Cerró los ojos, intentando disipar el peso de su angustia, pero apenas lo hizo, una visión irrefutable se desplegó ante él. De repente, ya no estaba en su habitación, sino en un lugar lejano y desconocido. Una ciudad inmensa se alzaba frente a él, con murallas imponentes que parecían desafiar los cielos. Desde las alturas, las enormes torres de Nínive dominaban el paisaje con su arquitectura majestuosa, pero lo que más captó su atención no fue su grandeza, sino su podredumbre. Las calles estaban impregnadas de violencia. Vio hombres arrastrados como esclavos, mujeres y niños sometidos a tormentos indescriptibles, sangre derramada en los altares de sus dioses falsos. Sacerdotes en túnicas oscuras ofrecían sacrificios humanos, derramando la vida de inocentes en honor a sus deidades. La corrupción y la maldad impregnaban el aire, como un hedor insoportable que se adhería a su piel. En medio de la visión, una voz retumbó como un trueno en su mente, inconfundible, poderosa, ineludible. Levántate, Jonás. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La voz de Yahvé era clara, pero el mandato era aterrador. Sus piernas flaquearon, su pecho se agitó con una mezcla de incredulidad y horror. Nínive,
El corazón le martilleó en el pecho al escuchar el nombre de aquella ciudad maldita. No podía ser. No podía ser él quien llevara un mensaje de advertencia a la capital del imperio asirio, la nación enemiga de Israel. La sola idea de adentrarse en esa tierra de crueldad lo paralizaba. Pero no era solo el temor lo que lo invadía, no era únicamente el peligro de caminar entre aquellos bárbaros. Había algo más, una razón oculta que le hacía estremecerse hasta lo más profundo de su ser. Los recuerdos latentes en su mente comenzaron a agitarse como sombras de un pasado que jamás había querido revivir. Su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. No, susurró, con la respiración entrecortada. Pero el mandato divino era ineludible. La visión persistía con una claridad inquietante. Veía a los hombres de Nínive postrados en el suelo, sus rostros cubiertos de ceniza, su vestimenta rasgada en señal de arrepentimiento. ¿Acaso Dios tenía misericordia de ellos? ¿Acaso les daría una oportunidad para redimirse? La idea lo estremeció aún más que la visión de la violencia. Jonás se llevó una mano a la frente, sintiendo como una fina capa de sudor perlaba su piel. No podía hacer esto. No podía ir a Nínive. Se apartó bruscamente, como si pudiera escapar de la presencia de Yahvé, pero sabía que era imposible. Su corazón latía con fuerza, su mente estaba atrapada en una espiral de pensamientos incontrolables. Si iba a esa ciudad, si proclamaba el mensaje de Dios, algo terrible sucedería. Algo que no estaba dispuesto a permitir. Tomó una decisión en ese instante. Se iría. Se alejaría lo más posible. No podía hacer lo que Dios le pedía. No podía ser el instrumento de misericordia para aquellos que no la merecían. Esa misma noche, sin mirar atrás, comenzó a trazar su plan de escape. Jonás caminaba con el corazón oprimido, sintiendo que la noche lo envolvía en una inquietante penumbra. Aunque sus pies aún se hallaban en suelo israelita, su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos sombríos. Cada vez que cerraba los ojos, la visión de Nínive se alzaba imponente, con sus muros descomunales y sus torres colosales desafiando la vastedad del cielo. Pero más que su tamaño, era la naturaleza de la ciudad lo que lo aterrorizaba. Nínive. El nombre evocaba imágenes de terror en la memoria de Israel. No era simplemente una ciudad extranjera, sino la capital del imperio más cruel y despiadado que el mundo conocía. Los asirios no solo conquistaban, arrasaban. No solo dominaban, humillaban. No solo sometían, desgarraban las almas de sus enemigos con una crueldad impensable. Desde niño, Jonás había escuchado las historias sobre ellos. Sabía lo que hacían con los prisioneros de guerra. Sabía cómo desollaban vivos a sus cautivos y exhibían sus pieles en los muros de la ciudad como trofeos. Sabía que empalaban a sus enemigos en largas estacas, dejándolos agonizar por días hasta que la muerte finalmente les concediera descanso. Los escribas asirios grababan en tablillas sus proezas, presumiendo de las atrocidades cometidas. Se jactaban de construir pirámides con las cabezas de los vencidos, de incendiar aldeas enteras con hombres, mujeres y niños aún dentro, de abrir los vientres de las embarazadas y lanzar a los infantes desde lo alto de los muros. No había misericordia en sus corazones, solo una ansia desmedida de sangre y poder. Pero si había algo que hacía de Nínive un lugar aún más detestable ante los ojos de Yahvé, era su idolatría extrema. En el centro de la ciudad se alzaban templos dedicados a dioses abominables. Uno de ellos,
El gran santuario de Istar, la diosa de la guerra y la fertilidad, era un lugar de horror indescriptible. En su honor, los sacerdotes ejecutaban sacrificios humanos, entregando la sangre de los más débiles para alimentar a su ídolo de piedra. Los niños eran los más codiciados. Pequeños inocentes, arrebatados de los brazos de sus madres, eran sacrificados en elaborados rituales mientras la multitud celebraba con gritos y danzas frenéticas. Jonás había oído relatos de viajeros que hablaban de las antorchas teñidas de rojo, del humo denso que emergía de los altares, de los gritos de las víctimas ahogados por el estruendo de tambores y flautas. También se decía que los reyes asirios, considerándose dioses en la tierra, decretaban su voluntad con puño de hierro. Aquel que osara desafiar su autoridad no solo encontraba la muerte, sino un castigo que trascendía su propia existencia. Su nombre era borrado de la historia, su linaje exterminado, su legado reducido a cenizas. Israel conocía bien la brutalidad de los asirios. En más de una ocasión, ejércitos asirios habían cruzado las fronteras del reino, saqueando aldeas y dejando tras de sí un rastro de devastación. Aun cuando en ese momento Israel gozaba de un periodo de relativa paz, la sombra de Asiria se cernía sobre la región como un presagio inevitable. Todos sabían que su ambición no tenía límites, que su poder se extendía con la rapidez de un incendio devorador. Jonás lo sabía mejor que nadie. No era solo el terror de entrar en Nínive lo que lo hacía temblar. No era solo el peligro de que lo mataran antes siquiera de pronunciar palabra. No, había algo más profundo, algo más personal. Su mente regresó a un recuerdo que había intentado enterrar durante años. Un recuerdo impregnado de ceniza y lágrimas. Un día en el que la brutalidad de los asirios marcó su vida para siempre. Respiró con dificultad. No podía pensar en ello. No ahora. Pero sabía que era esa herida la que lo hacía huir. No podía ir a Nínive. No podía ofrecerles un mensaje de advertencia, porque en su corazón anhelaba verlos consumidos por el fuego del juicio divino. Se detuvo un momento, observando el horizonte. Más allá de aquellas tierras se encontraba el mar. Si podía llegar a Jope y abordar un barco hacia Tarsis, el lugar más lejano que conocía, tal vez lograría escapar. Se obligó a dejar de pensar en Nínive, en su gente sanguinaria, en su destino funesto. Debía partir cuanto antes. El camino hacia Jope era largo, pero Jonás apenas lo sentía. Su cuerpo avanzaba por inercia, sus pies golpeaban la tierra seca, pero su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, atrapada en una vorágine de recuerdos que había intentado enterrar en lo más profundo de su ser. Los pensamientos que había intentado reprimir desde el momento en que Yahvé pronunció el nombre de Nínive, ahora lo asediaban sin piedad. No era solo temor lo que lo impulsaba a huir. Era rencor. Era un dolor insoportable que jamás se había permitido expresar. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un color cobrizo, y con cada paso, la brisa del pasado se volvía más fuerte, trayendo consigo el eco de gritos, el estruendo del fuego y la sangre derramada. Recordaba aquel día con una claridad aterradora. Era solo un niño cuando el ejército asirio llegó a su aldea. Gat-Hefer, su hogar, había sido un lugar de paz. Su padre, Amitai, era un hombre justo, temeroso de Dios, respetado por todos en la comunidad. Su madre, una mujer de manos suaves y voz dulce, le cantaba canciones sobre la grandeza de Yahvé mientras él se dormía junto a sus hermanos. Pero la paz no duró.
Los centinelas de la aldea vieron primero la polvareda en el horizonte. Luego, el sonido de los tambores de guerra comenzó a estremecer la tierra. Para cuando los soldados llegaron, no hubo tiempo de huir. Los asirios no buscaban prisioneros, solo querían dejar un mensaje de terror. Jonás nunca olvidaría la imagen de los guerreros cubiertos de pieles y armaduras de hierro, con sus ojos llenos de ferocidad, como bestias de caza. Llevaban lanzas y espadas, pero también látigos y garfios con los que atrapaban a sus víctimas antes de degollarlas. Sus gritos eran como rugidos de demonios en la noche. El caos se desató. Las casas fueron incendiadas, las mujeres arrancadas de los brazos de sus esposos, los ancianos abatidos sin piedad. Jonás corrió, pero el horror lo alcanzó. Vio cómo su padre se interpuso entre un soldado y su madre, cómo su cuerpo fue atravesado por una lanza sin que su rostro perdiera su expresión de valentía. Vio a su madre arrastrada, su vestido rasgado, su grito desgarrado por el filo de una espada. Vio a su hermano mayor intentar defenderse con un cuchillo de cocina, solo para ser tomado por el cabello y lanzado contra una pared con tal fuerza que su cráneo se partió. Y él no pudo hacer nada. No supo cómo, pero en medio de la masacre, alguien lo cubrió con paja y tierra, ocultándolo entre los escombros de una casa en llamas. Permaneció ahí, temblando, mordiéndose los labios para no gritar, mientras los pasos de los soldados resonaban cerca. Escuchó el llanto de los niños, siendo llevados como esclavos. Escuchó el bramido de las llamas, devorándolo todo. Escuchó el sonido de la muerte. Cuando los asirios se marcharon, lo único que quedó fue un pueblo convertido en cenizas y un niño que ya no volvería a ser el mismo. La mano de Jonás se cerró en un puño, sintiendo las uñas clavarse en su palma. Ese fue el día en que comprendió lo que eran los asirios. No eran simplemente un pueblo pagano. No eran simplemente pecadores. Eran monstruos. Desde entonces, había crecido con una certeza inquebrantable: los asirios no merecían misericordia. Solo fuego. Solo destrucción. El solo pensamiento de que Yahvé lo enviara a advertirles del juicio era una afrenta. Si Dios los estaba condenando, entonces que así fuera. Que Nínive ardiera como había ardido Gat-Hefer. Que sus hijos murieran como murieron sus hermanos. Que sus calles se llenaran de luto como lo estuvo su hogar. ¿Cómo podía ser él, precisamente él, el mensajero de la misericordia para aquellos que le habían arrebatado todo? No, no podía hacerlo. No lo haría. Apretó los dientes, sintiendo su respiración agitarse. Yahvé podía enviar a otro. Alguien que no tuviera una cicatriz en el alma que jamás sanaría. Ya veía el puerto de Jope en la distancia. En ese momento, solo tenía un objetivo en mente: huir lo más lejos posible del mandato de Dios, del recuerdo de su dolor, de la posibilidad de perdonar lo que jamás debía ser perdonado. El sonido de las olas rompiendo contra la costa de Jope llenaba el aire con su murmullo constante, pero Jonás apenas lo escuchaba. Su mente estaba sumida en una lucha que lo desgarraba por dentro. Desde que Yahvé había pronunciado su nombre y le había encomendado la misión de ir a Nínive, cada latido de su corazón se sentía como un martillo golpeando su pecho. ¿Cómo podía aceptar un llamado que lo obligaba a traicionar su propio dolor? Caminó con paso acelerado entre los muelles, evitando las miradas de los mercaderes y marineros. El olor a pescado y sal se mezclaba con el hedor de cuerpos sudorosos, de cántaros de aceite y de especias traídas de tierras lejanas.
La ciudad portuaria estaba viva con su bullicio, con el ir y venir de extranjeros que hablaban lenguas desconocidas, con barcos atracados y otros que partían con las velas hinchadas por el viento. Jonás escudriñó el horizonte. Tarsis. Era el destino que tenía en mente, el lugar más alejado que conocía, la otra cara del mundo conocido. Si lograba abordar un barco hacia allí, estaría fuera del alcance de la misión que Yahvé le había impuesto. Pero aun cuando su cuerpo se movía con determinación, su alma se debatía en un fuego de contradicciones. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. La voz de Dios seguía resonando en su interior, tan clara como si aún la tuviera frente a él. No era una sugerencia, no era una invitación, era una orden. Yahvé había hablado y Jonás lo sabía. No se puede huir del Altísimo. Y sin embargo, aquí estaba, pisando los tablones del puerto, buscando un navío que lo alejara de su deber. ¿Por qué Dios había elegido precisamente a él? ¿Por qué no a otro profeta, a alguien con el corazón limpio de rencor? ¿Por qué no a alguien que no hubiera perdido todo a manos de los asirios? Era cruel, era injusto. Si Yahvé hubiera ordenado la destrucción de Nínive, Jonás habría obedecido sin dudarlo. Pero ¿a advertirles? ¿Darles una oportunidad de arrepentirse? No. Eso no podía aceptarlo. Si los asirios escuchaban el mensaje y se arrepentían, Yahvé tendría misericordia de ellos. Y Jonás no podía soportar la idea de que su peor enemigo recibiera el mismo perdón que Israel, el mismo amor, la misma compasión. No después de lo que habían hecho. El odio era una tempestad dentro de él. Sabía que Yahvé era justo y misericordioso, pero ¿cómo podía haber misericordia para quienes solo sembraban muerte? Tarsis. Escuchó la voz de un marinero gritar desde un muelle cercano. Un barco con destino a Tarsis. Jonás se detuvo. Respiró hondo. Aquí estaba su escape. Se apresuró hasta donde un grupo de marineros cargaba los últimos suministros en una embarcación de grandes velas. Se acercó al capitán, un hombre de piel curtida por el sol y el viento, con la mirada afilada de alguien que conocía bien los peligros del mar. «Quiero viajar con ustedes», dijo Jonás, con voz firme. El capitán lo miró de arriba abajo, evaluándolo con el escrutinio de un hombre que no confiaba en nadie. «El pasaje no es barato». Jonás sacó de su bolsa varias monedas de plata, más de lo que costaba el viaje. «Quiero partir de inmediato». El capitán tomó el pago, lo mordió para comprobar su autenticidad y asintió. «Sube». Jonás no esperó otra invitación. Trepó la pasarela de madera y se adentró en el barco. La embarcación crujió bajo sus pies mientras avanzaba hacia la cubierta. El viento soplaba fuerte desde el este. El mismo viento que traía la voz de Dios, que le recordaba que estaba tomando el camino equivocado. Pero no miró atrás. No podía. Mientras el barco zarpaba y las velas se inflaban con la brisa del anochecer, Jonás cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera apagar la voz de Yahvé en su interior. Había tomado su decisión. Huiría. Lejos de Dios. Lejos de Nínive. Lejos del mandato que lo atormentaba. Y aunque sabía que era imposible, intentaría escapar de su destino. El barco avanzaba lentamente mar adentro, dejando atrás la costa de Jope. Jonás observó la silueta de la tierra desvanecerse en el horizonte, envuelta en la penumbra de la noche. La brisa marina golpeaba su rostro con insistencia,
pero su corazón permanecía inquieto, en una lucha interna de la que no podía escapar. Sabía que Yahvé lo veía. Sabía que no podía esconderse de él. Se dirigió a la parte baja del barco, donde los marineros dormían entre barriles de provisiones y cuerdas enrolladas. Se recostó contra la madera húmeda, cerrando los ojos con fuerza. Intentó dormir. Intentó convencerse de que, si lograba conciliar el sueño, todo esto no sería más que una mala decisión que con el tiempo se olvidaría. Pero la inquietud no se iba. Era como una sombra, un peso invisible que lo oprimía. Había desobedecido a Dios y lo sabía. El tiempo pasó sin que pudiera medirlo. No supo cuánto había dormido cuando un rugido estremeció la embarcación. Un trueno rasgó el cielo, seguido de un viento furioso que hizo temblar la nave entera. Jonás despertó de golpe. El barco se sacudió violentamente, las velas crujieron y los gritos de los marineros resonaron por toda la cubierta. Una tormenta había surgido de la nada. Las olas eran montañas de agua furiosa que se alzaban y caían, golpeando el casco de la nave como si quisieran despedazarla. La lluvia caía en torrentes, cegando la vista de los hombres que luchaban por mantener el control del timón. «Echad el cargamento al mar», gritó el capitán, su voz apenas audible entre el bramido del viento. «La nave se hundirá si no aligeramos el peso». Los marineros obedecieron. Barriles, sacos de grano y cajas de mercancía fueron lanzados a las aguas turbulentas, pero la tormenta no cedió. El cielo se oscureció aún más, y la sensación de que una ira sobrenatural los acechaba se apoderó de todos a bordo. «Esto no es normal», gritó uno de los marineros. «Los dioses están furiosos. Busquemos al culpable», gritó otro. «Alguien en este barco ha traído esta desgracia sobre nosotros». El capitán descendió a la bodega, buscando entre los pasajeros y tripulantes. Encontró a Jonás sentado en un rincón, con la cabeza baja, como si quisiera desaparecer en la oscuridad. «¿Cómo puedes dormir en medio de esta tempestad?», le increpó el capitán. «Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos». Pero Jonás no oró. Sabía que la tormenta no era un capricho del viento. Era Yahvé. Era su castigo. Los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de la calamidad. Tomaron pequeños guijarros y los lanzaron en el suelo de la cubierta, un antiguo método para discernir la voluntad de los dioses. Las piedras rodaron y se detuvieron frente a Jonás. Hubo un silencio tenso. «Tú», susurró uno de los marineros. «Tú eres la causa de esta tormenta». Todos se volvieron hacia él, con el miedo reflejado en sus rostros. El capitán lo miró con el ceño fruncido. «Dinos quién eres. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿A qué pueblo perteneces?» Jonás levantó la mirada. No podía seguir huyendo. No podía seguir mintiendo. «Soy hebreo», dijo con voz ronca. «Y temo a Yahvé, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra». El pavor se extendió entre los marineros. Habían oído hablar del Dios de Israel, el único que gobernaba sobre todas las cosas. «¿Qué has hecho?», le preguntó el capitán, con los ojos llenos de terror. Jonás sintió su garganta seca. Inspiró profundamente y confesó: «Estoy huyendo de su presencia. Me ordenó ir a una ciudad a proclamar su mensaje, pero me negué.
y ahora él me persigue. Un trueno sacudió el cielo, y una ola más grande que todas las anteriores se elevó en el horizonte. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Gritaron los marineros, desesperados. Jonás supo en ese instante lo que debía hacer. No podía seguir huyendo. No podía arrastrar a estos hombres a su condena. Los miró con resignación y dijo lo impensable: «Lanzadme al mar». Los marineros lo miraron horrorizados. «No podemos hacer eso», exclamó el capitán. «Derramar sangre inocente solo aumentará la ira de tu Dios». Pero Jonás negó con la cabeza. «No hay otra manera. Yahvé me persigue. Esto es por mí. Si me lanzáis, el mar se calmará». Los hombres dudaron, pero las olas rugieron con una fuerza aún más brutal, y comprendieron que no tenían elección. «Que Yahvé no nos haga culpables de esta muerte», susurraron algunos, persignándose en sus respectivas creencias. Con pesar, tomaron a Jonás de los brazos y las piernas, y lo llevaron al borde de la nave. «Perdónanos». Jonás cerró los ojos y sintió el vacío bajo sus pies cuando lo arrojaron. El agua lo envolvió de inmediato. El mar que lo perseguía ahora se convertía en su tumba. El agua gélida lo envolvió como un manto mortal. Jonás cayó en la profundidad del mar, sintiendo el peso de las olas cerrarse sobre él. Intentó nadar, luchó por mantenerse a flote, pero la furia del océano era más fuerte. Cada vez que rompía la superficie para respirar, otra ola lo sumergía de nuevo, llevándolo más y más abajo, donde la luz del cielo se extinguía en la oscuridad. Su cuerpo giraba sin control en la corriente, y sus pulmones ardían mientras la sal quemaba su garganta. ¿Era este su final? ¿Así acabaría su huida de Dios? Descendía sin remedio. En su desesperación, vio cómo las algas lo envolvían, cómo su vida se escapaba de su cuerpo, cómo su alma parecía hundirse con él en el abismo sin retorno. Pero Yahvé no había terminado con él. De repente, sintió que algo colosal se movía en las aguas profundas. Una sombra gigantesca cruzó en la penumbra del océano, una criatura monstruosa cuya presencia hizo temblar los cimientos de su alma. Un enorme pez emergió de la oscuridad, con su boca descomunal abierta como la puerta de un sepulcro. Jonás no tuvo tiempo de gritar. La bestia lo engulló entero. El mundo se oscureció por completo. Dentro de la bestia, la primera sensación fue el calor. Un calor sofocante, húmedo, espeso, cargado de un hedor insoportable. Jonás intentó moverse, pero estaba atrapado en una caverna viva, un lugar de carne y fluidos que se contraían a su alrededor. El estómago de la criatura se agitaba con movimientos lentos y pesados, como si intentara digerirlo. El aire era venenoso, cargado de gases que hacían que su cabeza diera vueltas. Su piel ardía con la bilis que lo rodeaba. Estaba vivo. Había caído en la tumba, pero aún respiraba. No podía comprenderlo. No podía comprender por qué Yahvé lo había dejado en este estado. ¿No hubiera sido mejor morir en el mar? La desesperación lo invadió. «Dios mío». Su voz apenas era un susurro en la oscuridad de la criatura. «Dios de Israel, ¿por qué me has traído aquí?». El silencio dentro del pez era absoluto. No había respuesta. Los segundos se volvieron minutos, los minutos se convirtieron en horas. El tiempo dejó de tener sentido en aquel abismo viviente. ¿Cuánto llevaba ahí?
No podía saberlo. Solo la certeza de su soledad lo acompañaba. Al principio intentó mantenerse firme en su rebeldía. Aún no quería aceptar su destino. Aún quería aferrarse a su derecho a odiar, a su dolor como un escudo contra el llamado divino. Pero en esa negrura interminable, el eco de su alma comenzó a hablarle. Recordó el momento en que Yahvé le habló por primera vez. Levántate y ve a Nínive. Recordó la visión de la ciudad maldita. Recordó la crueldad de los asirios. Recordó el rostro de su padre cayendo bajo la espada, los gritos de su madre, la sangre de su pueblo derramada sin piedad. Y recordó su odio ardiente, inquebrantable, insaciable. Fue entonces cuando comprendió el verdadero abismo en el que estaba sumergido. No era el vientre del pez. No era la oscuridad del océano. Era su propio corazón. Jonás se estremeció. Había huido de Dios, pero ahora comprendía que en realidad había estado huyendo de sí mismo. Había escapado de la voluntad de Yahvé porque no quería ver lo que él quería mostrarle. No quería ver la misericordia. Un sollozo escapó de sus labios. Se dejó caer, agotado, derrotado. No tenía fuerzas para seguir huyendo. Me has echado en lo profundo, en medio de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus olas pasaron sobre mí. Susurró con voz temblorosa, repitiendo las palabras que su alma comprendía en ese momento. La oscuridad lo cubría, pero ahora su corazón no estaba ciego. Dios lo había traído aquí por un propósito. No para matarlo, sino para quebrarlo. Para mostrarle que su destino no era suyo. Para enseñarle que la gracia de Yahvé era más grande que su rencor. Y entonces, en la profundidad del abismo, Jonás oró como nunca antes lo había hecho. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, oh Yahvé. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Por primera vez en mucho tiempo, se rindió. Y en ese momento, Yahvé escuchó. El mundo entero pareció estremecerse cuando el pez comenzó a moverse de manera violenta. Jonás, atrapado en su vientre durante días, sintió las paredes de carne que lo rodeaban contraerse con una fuerza que lo hizo rodar de un lado a otro. Algo estaba sucediendo. El calor sofocante, el hedor ácido y la opresión del abismo viviente que lo había mantenido prisionero parecieron intensificarse de repente. Era el fin. Un rugido gutural sacudió la cavidad estomacal de la bestia, y sin previo aviso, una fuerza indescriptible lo lanzó hacia arriba con brutalidad. Jonás fue impulsado a través de un túnel de carne, en medio de un torrente de bilis y agua salada. La presión lo asfixiaba, su cuerpo se estremecía, su mente era incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Y entonces, todo terminó. La luz del sol lo golpeó de lleno. El cielo, el aire, la arena. El cuerpo de Jonás impactó con rudeza contra la orilla rocosa de una playa, escupido por la boca del pez como un desperdicio. Tosió y se retorció, sintiendo el ardor de la sal y los ácidos marinos cubriendo su piel. Su túnica estaba hecha jirones, su cabello y su barba estaban apelmazados con restos de la criatura que lo había albergado. Se sentía como un muerto que había vuelto a la vida. El sol quemaba su piel empapada mientras intentaba incorporarse. Sus músculos estaban débiles después de 3 días sin moverse. Sus labios estaban agrietados, su garganta seca. Apenas podía respirar. Pero estaba vivo.
Se quedó allí, arrodillado en la arena, temblando. No podía huir de Yahvé. No podía escapar de su destino. El viento soplaba con suavidad, el oleaje rugía detrás de él, y en medio de ese paisaje solitario, la voz de Dios volvió a hablarle. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La misma orden. La misma misión. Jonás cerró los ojos. No podía decir nada. No tenía fuerzas para discutir. Ya no quedaba en él resistencia, solo una rendición amarga. Dios lo había traído de la muerte a la vida. No había más escapatoria. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose. Iba a obedecer, pero su corazón aún estaba herido. Su alma aún estaba encadenada al resentimiento. Podía aceptar el llamado, pero no entendía el propósito. ¿Por qué Dios insistía en salvar a un pueblo como Nínive? No tenía respuestas. Solo sabía una cosa: debía partir. Con el sol ardiente sobre su cabeza y el eco de la voz de Yahvé en su alma, Jonás comenzó a caminar hacia la ciudad que jamás quiso ver. El viaje fue largo y agotador. Jonás avanzó por tierras áridas y desconocidas, cruzando montes y valles que lo separaban de su destino. Nínive. Cada paso que daba lo acercaba más a la ciudad que tanto había temido y detestado. No había vuelta atrás. Cuando al fin vio sus murallas en el horizonte, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran aún más imponentes de lo que había imaginado. Se alzaban como colosos de piedra, protegiendo una urbe que parecía desafiar al mismísimo cielo. Una ciudad de reyes y conquistadores. Al llegar a sus puertas, Jonás vio la inmensa cantidad de personas que entraban y salían. Comerciantes con caravanas repletas de mercancías, soldados con armaduras relucientes, sacerdotes de dioses paganos con túnicas bordadas de oro. Era una ciudad viva, una bestia insaciable que devoraba naciones enteras. Y ahora, él debía enfrentarse a ella. Inspiró profundamente, y con el rostro endurecido, dio su primer paso dentro de Nínive. Los mercados estaban abarrotados. Los gritos de vendedores anunciaban sus productos. El bullicio de la multitud resonaba como un océano de voces. Nadie se fijaba en él. Pero pronto, su voz rompería el ruido de la ciudad. Jonás se irguió en medio de una de las plazas principales, subió a una piedra para que lo vieran, y con una voz potente, dejó salir las palabras que Yahvé le había dado. Aún 40 días y Nínive será destruida. El impacto fue inmediato. Los rostros de la multitud se volvieron hacia él. Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio. ¿Quién es este hombre? Habla en el nombre de su Dios. ¿Ha venido a advertirnos? Jonás no se detuvo. Caminó por las calles de la ciudad, repitiendo el mensaje una y otra vez. Aún 40 días y Nínive será destruida. Lo proclamaba con dureza, con la seguridad de alguien que no buscaba la compasión del pueblo, sino el juicio que sabía que merecían. Pero algo sucedió que jamás esperó. La gente comenzó a escuchar. No se burlaban, no lo echaban a golpes, no lo entregaban a los soldados. El temor comenzó a apoderarse de sus corazones. Uno a uno, los ninivitas dejaron de lado sus negocios, sus ídolos, sus diversiones. Se detuvieron, reflexionaron, temblaron. Los sacerdotes dejaron de hacer sus rituales. Los mercaderes cesaron su comercio.
Los ciudadanos comenzaron a temer que lo que decía el extranjero podía ser cierto. El rumor llegó a los nobles, a los oficiales del ejército, y finalmente, al trono del rey. Desde su palacio, rodeado de riquezas y esplendor, el rey de Nínive escuchó el mensaje de destrucción. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Algo en su interior le decía que esto no era una amenaza vacía. Este Dios, el Dios de Israel, era real. No era un Dios más de piedra y madera, no era una invención de los hombres. Era un Dios viviente. Y si había enviado a un profeta a advertirlos, entonces significaba que aún había una oportunidad. Sin dudarlo, el rey se levantó de su trono y se quitó su manto real. Dejó caer su corona al suelo y ante los ojos atónitos de sus consejeros, se vistió con ropas ásperas de cilicio y se sentó en el polvo. El gobernante más poderoso del mundo se humilló ante el Creador del universo. Ordenó que todo el reino hiciera lo mismo. Que nadie coma ni beba, ni hombres ni animales. Proclamó con voz firme. Que todos se cubran de cilicio y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia de sus manos. Los pregoneros recorrieron la ciudad anunciando el decreto real. Desde los más humildes hasta los más poderosos, todos se postraron en el polvo, vistiendo ropas de luto, clamando por la misericordia de Yahvé. Jonás observó la escena con incredulidad. No podía creerlo. Los ninivitas se estaban arrepintiendo. Los mismos que habían destruido su hogar, los mismos que habían masacrado a su pueblo, los mismos que habían ensangrentado la tierra con su violencia, ahora rogaban por el perdón de Dios. ¿Podría Yahvé realmente perdonarlos? El profeta sintió una punzada en el pecho. Esto no estaba ocurriendo como él había esperado. Jonás había venido esperando ver fuego descender del cielo. Esperaba ver a Nínive arder. Pero ahora, estaba viendo algo muy distinto. Y no sabía cómo reaccionar. Jonás se alejó de la ciudad con pasos pesados, sin voltear atrás. Había proclamado el mensaje, había cumplido con lo que Dios le mandó, y ahora, esperaba. Se subió a una colina desde donde podía observar toda Nínive. Desde ahí, podía ver sus murallas imponentes, sus calles bulliciosas que ahora estaban en absoluto silencio. La gran ciudad de sangre estaba de rodillas ante Yahvé. Y él estaba furioso. Esto no debía terminar así. Su corazón latía con ira contenida mientras miraba la escena. La gente de Nínive se había humillado, había rasgado sus vestiduras, había ayunado. Habían clamado a Yahvé. Y Yahvé, en su misericordia, los había escuchado. Jonás sintió el peso de la injusticia sobre sus hombros. No podía ser posible. Estos eran los enemigos de Israel. Estos eran los asesinos de su familia. Estos eran los hombres que habían desollado vivos a los suyos, que habían saqueado aldeas, que habían arrancado niños de los brazos de sus madres y los habían arrojado contra las piedras. Yahvé les había dado una oportunidad, y ellos la habían tomado. Pero no la merecían. Se dejó caer en el suelo, con las manos en la cabeza, sintiendo que su mundo se derrumbaba. ¿Para esto había pasado por tanto? ¿Para esto había sido tragado por un pez? ¿Para esto había sufrido y suplicado en el abismo? Con los ojos llenos de amargura, alzó su rostro al cielo y gritó: «Oh, Yahvé, ¿no es esto lo que decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis,
porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en la ira y grande en misericordia. Sabía que perdonarías a estos asesinos. Su voz tembló con frustración. No podía soportarlo. Ahora, Yahvé, quítame la vida. Mejor me es morir que vivir. El viento sopló a su alrededor, pero el cielo guardó silencio. Jonás apretó los dientes y miró nuevamente la ciudad. Nínive seguía en pie. Y entonces, la voz de Dios se dejó oír, serena, pero firme. ¿Haces bien en enojarte tanto? La pregunta resonó en la mente de Jonás como un martillazo. ¿Hacía bien en enojarse? Sí, lo hacía. Desde lo profundo de su ser, Jonás sentía que tenía razón, que Dios había sido demasiado blando, que su justicia debía haber sido inmediata y absoluta. Los ninivitas no podían simplemente cambiar de un día para otro. Pero Yahvé ya no respondió. Jonás permaneció en la colina, bajo el sol abrasador del desierto. Esperaba que Dios cambiara de opinión y destruyera la ciudad de todos modos. El sol era implacable. No había sombra en aquella colina, y el calor comenzó a hacer que la cabeza de Jonás latiera con dolor. Sus labios estaban resecos, el sudor empapaba su túnica. Entonces, Dios hizo crecer una calabacera. De la nada, una planta de hojas grandes y verdes brotó y se extendió sobre Jonás, cubriéndolo con una sombra refrescante. El alivio fue inmediato. Jonás se reclinó bajo la calabacera, sintiendo por primera vez en todo el día un poco de descanso. Se alegró. Por fin, algo bueno en este día miserable. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que hirió la planta, y la calabacera se secó. El sol volvió a azotar con furia, y un viento abrasador del desierto sopló contra Jonás. El calor se hizo insoportable. Otra vez estaba solo, expuesto, miserable. La rabia volvió a encenderse en su corazón. Primero Nínive, y ahora esto. Se levantó tambaleante y gritó al cielo: «Mejor me es la muerte que la vida». Y una vez más, Yahvé le habló: «¿Tanto te duele la calabacera?». Jonás apretó los dientes. «Sí, mucho. Tanto que quiero morir». Y entonces, la voz de Dios resonó con una claridad que le atravesó el alma. «Tú te has compadecido de una calabacera que no plantaste ni hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no he de tener yo misericordia de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales». Jonás sintió que su respiración se detenía. Yahvé no solo estaba hablando de la ciudad, estaba hablando de su corazón. Él había sufrido por una simple planta, una planta que no le pertenecía. Pero Dios le había mostrado que su amor era más grande, que su compasión se extendía incluso a aquellos que Jonás consideraba enemigos. Nínive le pertenecía a Yahvé, así como Israel le pertenecía, así como Jonás mismo le pertenecía. Jonás no respondió. No tenía palabras. El profeta se quedó en la colina, mirando a la ciudad que Dios había perdonado. El relato no dice qué hizo después. Quizás se quedó ahí, esperando en vano que Dios cambiara de opinión. Quizá regresó a Israel, llevando consigo un corazón aún pesado de dudas. Quizá comprendió, finalmente, lo que Yahvé intentaba enseñarle. Lo que sí sabemos es que Dios no solo quería salvar a Nínive,
También quería salvar a Jonás, de sí mismo. El viento soplaba con fuerza en la colina donde Jonás permanecía en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Nínive seguía en pie. No había fuego descendiendo del cielo, no había un rugido de destrucción, no había ruinas ni lamentos. Dios los había perdonado. Y eso era lo que más le dolía. Desde el principio, Jonás lo había sabido. Sabía que Yahvé era un Dios misericordioso. Sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los salvaría. Por eso había huido. No fue el miedo lo que lo llevó a Tarsis. No fue la incertidumbre sobre el peligro. Fue su odio. Él no quería que Dios tuviera compasión de Nínive. No después de todo lo que habían hecho. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo el cansancio de toda su travesía, el peso de los días en el vientre del pez, el dolor de su lucha contra Dios. Pero nada dolía tanto como esto. Había esperado justicia, había deseado ver la venganza de Yahvé consumar a su enemigo. Pero en lugar de juicio, Dios había ofrecido perdón. Jonás cerró los ojos. No podía entenderlo. ¿Cómo podía Dios perdonar a quienes habían destruido a su pueblo? ¿Cómo podía ignorar la sangre derramada? ¿Dónde estaba la justicia? Para él, el perdón de Nínive no era una victoria de la gracia de Dios. Era una derrota. El resentimiento aún ardía en su interior. Aun después de haber sido rescatado, de haber visto a Dios actuar de manera sobrenatural, su corazón seguía atado a un dolor profundo, una herida que no había sanado. No quería ver a los ninivitas salvados. Quería verlos sufrir como él había sufrido. Pero Yahvé había decidido otra cosa. Jonás exhaló con fuerza, sintiendo el peso de la lección que Dios intentaba enseñarle. El amor de Yahvé era más grande que el deseo de venganza de los hombres. El perdón de Dios no se limitaba a Israel. El perdón de Dios no se otorgaba por mérito, sino por gracia. Y en el fondo, Jonás lo sabía. Sabía que si Dios le había dado otra oportunidad cuando él mismo desobedeció y huyó, entonces tenía derecho a hacer lo mismo con Nínive. Pero saberlo no hacía que fuera más fácil aceptarlo. Miró la ciudad una vez más, con el corazón dividido entre la obediencia y el dolor. Dios había ganado. Y en ese momento, el relato termina. La historia de Jonás no tiene un final definido. No sabemos qué hizo después. No sabemos si bajó de la colina y regresó a Israel con un corazón transformado, o si se aferró a su rencor hasta el final de sus días. Quizá la verdadera pregunta no es qué hizo Jonás, sino qué hacemos nosotros. Porque todos hemos sido Jonás en algún momento. Todos hemos mirado con desprecio a quienes consideramos indignos del perdón de Dios. Todos hemos exigido justicia cuando en realidad deseamos venganza. Todos hemos huido de la gracia porque no nos gusta a quien se la da Dios. Pero la historia de Jonás no trata solo de un profeta y una ciudad pecadora. Trata de un Dios que es más grande que el odio de los hombres. Un Dios que ama incluso a los que han hecho lo peor. Un Dios que no solo salva a los que claman por misericordia, sino que también persigue a aquellos que no entienden su amor. Porque al final, Dios no solo salvó a Nínive, también quiso salvar a Jonás, de sí mismo. El viento seguía soplando en la colina donde Jonás estaba sentado, con la mirada fija en la ciudad de Nínive. No respondió a Dios. Las palabras de Yahvé resonaban aún en su mente. ¿No he de tener yo misericordia de Nínive,
esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales? Pero Jonás no dijo nada. No hay un registro de su respuesta. No hay un relato de su regreso a Israel. No hay un testimonio de su arrepentimiento o su transformación. La historia de Jonás termina abruptamente, con un profeta enojado y un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque la historia de Jonás no es solo sobre Jonás. Es una historia sin final porque su verdadero propósito es dejar la pregunta abierta. ¿Aprendió la lección? ¿Entendió finalmente que Dios no es solo el Dios de Israel, sino de todas las naciones? ¿Aceptó que la misericordia de Yahvé era más grande que su propio rencor? ¿Descendió de la colina con un corazón cambiado o murió con su odio intacto? No lo sabemos. La Biblia nos deja con la incertidumbre de su destino. Tal vez Jonás regresó a Israel, llevando consigo una lucha interna que lo acompañó hasta el final de sus días. Tal vez comprendió, con el tiempo, que si Dios había mostrado misericordia con él cuando huyó, tenía derecho a mostrarla con Nínive. O tal vez, murió con un corazón endurecido, aferrado a su visión de justicia y negándose a aceptar la gracia divina. Pero más allá de su destino personal, Jonás representa a todos aquellos que han luchado con el perdón de Dios. Todos los que han mirado a su alrededor y han preguntado, ¿por qué Dios los perdona? ¿Por qué no los castiga? ¿Por qué les da una segunda oportunidad? La historia de Jonás no tiene un cierre porque su mensaje sigue vigente. Porque al final, la pregunta no es solo para Jonás. Es para nosotros. Si Dios decide perdonar a nuestros enemigos, si Dios elige darles la misma gracia que a nosotros, si Dios muestra su amor incluso a quienes creemos indignos, ¿cómo responderemos? ¿Nos aferramos a nuestro juicio o nos rendimos a la voluntad de Dios? ¿Elegimos la amargura o aceptamos que la misericordia de Yahvé es más grande que nuestra comprensión? Jonás guardó silencio. Ahora nos toca responder a nosotros. La historia de Jonás es una de las más sorprendentes de la Biblia. No porque sea la historia de un hombre tragado por un pez, sino porque es la historia de un hombre tragado por su propio corazón. Un profeta que huyó no por miedo, sino por rencor. Un hombre que prefirió morir antes que ver a su enemigo recibir misericordia. Un siervo de Dios que cumplió su misión con los labios, pero no con el corazón. Y, sin embargo, la gran pregunta que deja su historia no es sobre Nínive, ni sobre la ballena, ni siquiera sobre la calabacera que lo cubrió del sol. La pregunta es sobre nosotros. ¿Cuántas veces huimos de Dios porque no queremos perdonar? Es fácil señalar a Jonás, llamarlo terco, insensible, egoísta. Pero si somos sinceros, nos parecemos más a él de lo que queremos admitir. ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestro corazón a la posibilidad de perdonar a alguien que nos ha herido? ¿Cuántas veces hemos querido justicia, cuando lo que realmente deseamos es venganza? ¿Cuántas veces hemos mirado a otros y pensado, ellos no merecen el perdón de Dios? Pero ahí está el punto. Nadie lo merece. Ni Jonás, ni Nínive, ni tú, ni yo. La misericordia de Dios no se trata de quien lo merece, sino de quien está dispuesto a recibirla. ¿Nos parecemos a Jonás más de lo que creemos? Él cumplió su misión, pero con un corazón endurecido. Obedeció a Dios, pero sin amor. Predicó el mensaje, pero deseó que no tuviera éxito.
¿No hacemos lo mismo cuando servimos a Dios con una actitud equivocada? ¿Cuándo oramos, pero en nuestro interior seguimos llenos de amargura? ¿Cuando predicamos sobre el amor, pero no estamos dispuestos a practicarlo? Jonás nos enfrenta con una verdad incómoda. Es posible hacer la voluntad de Dios sin ser transformados por ella. Dios busca transformar nuestros corazones, no solo el de otros. A veces pensamos que Dios quiere cambiar a los demás, que Dios debe juzgar a los injustos, corregir a los pecadores, derribar a los corruptos. Pero Jonás nos muestra otra realidad. A veces, el cambio más importante que Dios quiere hacer es en nosotros. Jonás creía que Nínive era el problema. Pero Dios vio que el problema también estaba en Jonás. Nínive necesitaba arrepentirse de su maldad. Jonás necesitaba arrepentirse de su odio. Ambos eran pecadores. Ambos necesitaban gracia. Al final, Nínive se arrepintió. ¿Pero Jonás? El libro termina sin darnos su respuesta. Porque la respuesta nos toca a nosotros. Cuando Dios nos llame a amar a quienes hemos decidido odiar. Cuando nos pida perdonar a quienes nos han herido. Cuando nos lleve a un lugar que no queremos ir. ¿Responderemos como Jonás? ¿O finalmente entenderemos que la gracia de Dios es más grande que nuestra justicia, que su amor es más alto que nuestro juicio, y que su voluntad es mejor que la nuestra? Jonás no respondió. Ahora, nos toca a nosotros. La historia de Jonás no es solo un relato antiguo, ni una simple enseñanza sobre la obediencia. Es un espejo. Nos muestra cómo, muchas veces, queremos que Dios haga su voluntad, pero solo cuando coincide con la nuestra. Nos enseña que el mayor obstáculo para la misericordia de Dios no es su justicia, sino nuestro propio corazón endurecido. Nos recuerda que el verdadero propósito de Dios no es solo cambiar a los demás, sino transformarnos a nosotros primero. Jonás nunca respondió a la última pregunta de Dios. Porque esa respuesta te toca a ti. ¿Seguirás huyendo de lo que Dios te está pidiendo? ¿Seguirás aferrado a un rencor que solo destruye tu alma? ¿O permitirás que Dios haga en ti lo mismo que hizo con Nínive, y te transforme por completo? El mensaje de Jonás sigue vivo hoy. Porque la misericordia de Dios sigue alcanzando a quienes menos la merecen, incluyendo a ti y a mí. Si este vídeo te ha edificado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con otros. Ayudemos a más personas a entender que Dios no solo cambia a los demás, sino que también nos quiere cambiar a nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.